Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces Indígenas. Hoy nos encontramos con un gran amigo, un exitoso y muy renombrado abogado, el Peña, el hermano Luis Jiménez Cáceres. Él es un abogado aymara que además es postítulo en Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y el Medio Ambiente. Pertenece a las comunidades indígenas de Guayatire, de Arica y Parinacota y de Chiapas, de Tarapacá. Él ha dedicado su vida profesional a la protección de los derechos del pueblo indígena, asesorando a diversas comunidades y otros organismos frente a los proyectos de inversión que hay en sus territorios. Y también hace un tiempo fue elegido como miembro de la Convención Constitucional en el escaño reservado de los pueblos indígenas Aymara. Actualmente trabaja como consultor en diversas temáticas ambientales e indígenas. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Feliz de que nos acompañe. Mm. Bueno, Kamisaraki, Gilatanaka, Coyacanaka, Nayasotinac, Luis Jiménez Cáceres, y agradecido de la invitación de hablar estos interesantes temas que creo que nos falta harto, igual conversar y volver a conversar, como decían los abuelos, y encantado en este podcast que yo sé que cada vez está siendo mucho más escuchado, como la gran Sí, invitación que hubo la vez anterior. gracias, hermano. Sí, sí. Es muy importante crear este tipo de espacios para nosotros, pueblos indígenas. Yo me he dado Mm, cuenta que, no sé, en la mayoría de los podcasts que hay en Chile, ninguno es de los pueblos indígenas. Y nosotros tenemos mm. harto que aportar. Hemos estado aquí por generaciones y tenemos que ir a nuestro espacio. Así que ahí creamos este espacio para poder invitar a los diferentes pueblos indígenas de nuestro país y que nos demos cuenta que muchas perspectivas, muchas ideas, muchas visiones, muchos sueños, no es tan solo mundo mapuche, tenemos una infinidad de pueblos indígenas que a todos tenemos que tener nuestro espacio. Primero, hermano, quiero preguntarle para algo que me llamó mucho la atención, que usted es parte de dos comunidades indígenas, la comunidad indígena Guayatire y Chepa. ¿Qué significa este doble domicilio? ¿Cómo ocurre acá? No es así. Bueno, antiguamente en el pueblo Aymara uno tenía, digamos, una sola comunidad, entendido que cuando la mujer se casaba con el marido, la mujer dejaba de ser parte de su comunidad de origen y abrazaba la comunidad del marido, ¿cierto? Pero con los cambios, las dinámicas que hay ahora, las mujeres no, dicen yo tengo el apellido de mi padre, lo llevo orgullosamente y se mantienen como domicilio en la comunidad donde ellas nacieron. Mi mamá nació en Chiapas, participa de las Ah, organizaciones perfecto. pequeñas, fundó o cofundó aquí un grupo de baile. Y yo, la verdad, desde chico he tenido harta cercanía con el pueblo de mi mamá porque mi abuela me llevaba las típicas vacaciones cuando un niño al pueblo. Pero igual está el pueblo de mi papá, que es la que está acá en la región de Arica, que igual cuando niño uno iba a ver a los llamitos, a los alpacos. De ahí con otro grupo de jóvenes formamos algunas organizaciones de rescate cultural. Entonces yo no puedo decir soy de Guayotire solamente o soy de Chiapas, soy de ambos, me siento cómodo en ambos, voy a una Mm. festividad de una, voy a la festividad de otra, los tíos, tías, así que eso se No, da mucho, mucho sí. actualmente también por Y, acá. pero esta translocación, ¿se llama, cierto? Es diferente a la transhumancia, que es más conocida. ¿Nos podríamos explicar cuál es la diferencia de los Sí, otros pueblos indígenas? Sí, porque... sí, sí, ahora con el tema del litio, y me alegra mucho que Chile ha recordado que hay otros pueblos indígenas, está el pueblo de Mm, Aguita, el pueblo Coya, se ha rescatado también el pueblo Licanantay, y ellos hablan mucho de la transhumancia. mm, La verdad es que en el pueblo aymara no tenemos tan internalizado ese concepto. Nosotros hablamos harto de la... Bueno, hubo una demanda, y si uno revisa la ley indígena de 1993, habla que una demanda del pueblo aymara en concreto es adoptar medidas para el repoblamiento de los territorios. Antiguamente, los antropólogos, los científicos sociales decían que el despoblamiento era la gente aymara que vivía en sus territorios, como en Guayotire, mm. como en Chiapas, por el puerto libre en Arica, el boom económico de Iquique, porque las actividades de ganadería y agricultura no pueden competir con las exportaciones, Mm. y por la otra, las fuentes laborales, que es la minería. No se puede competir contra eso económicamente, la gente bajaba a las ciudades. Entonces, había una sensación de que los pueblos se están despoblando, pero eso oculta un poco una característica que tenemos nosotros como pueblo, que ahora se llama la translocalización, o en Translocalización. términos simples, doble domicilio, que a pesar que tú no residas permanentemente en los pueblos de origen, en el territorio, tú mantienes un vínculo estrecho, cultural, simbólico, ya sea que vivas en el territorio, ya sea que vivas en las ciudades, y eso cómo se ejemplifica. Por ejemplo, mi papá, mis tíos, siempre van, no sé, ellos tienen menos animales, así que no van todos los fines de semana, pero van 2 fines de semana al mes Mm. a ver a los
animales, cuando hay festividades arriba vamos. Generalmente los dirigentes que son de comunidades muchas veces viven permanentemente en las ciudades, así que van, vienen, van. Y Al durante la colegio, semana esas casas están vacías. claro, Esos sí, sí, pueblos están como... sí. Ah, Es llave, sí. Ahora, hay gente viviendo permanentemente en las comunidades. Ahora, las distancias no son tan largas tampoco. De aquí a Guayotire son 3 horas y media. ¿Cachai? pero igual es un poquito lejos. ¿Cuántos serán unos? Ah, Igual un poquito lejos, sí. unos 300 kilómetros, 400. Bueno, yo digo, yo pesco el auto a las 5 de la mañana y a las 8 ya estoy allá, po. Pero lo que te quería decir es que la gente no vive permanentemente allá por temas Mm, laborales. Las escuelas allá arriba en el altiplano, la educación básica no está en todos los pueblos y en los que hay llega hasta sexto básico. Entonces muchas familias bajan, mm. pero que bajen no significa en el fondo Que pierdan, claro, su olvidar. vínculo. Claro, entonces esta doble residencia se mantiene. La demanda ahora es que tenemos miedo que esa translocalización, ese doble domicilio se pierda, porque cada Mm, vez es más difícil más difícil. mantenerla. Mm. Que hay que asegurar oportunidades laborales arriba, desarrollo económico, la educación, o sea, una demanda tan básica como, no sé, que lleguen a octavo o a enseñanza Mm. media, se mantenga mayor salud, etcétera. ¿Sabes qué? Ahora, viéndolo bajo esa perspectiva, el pueblo mapuche también tiene doble domicilio. Porque, Mm, claro, se dice siempre que la mayoría del pueblo mapuche está en Santiago, que es como 600.000 personas, pero la gran mayoría vienen una vez al mes, el fin de semana, a sus territorios. Eso igual era como una mm, forma ahí de trabajar, porque en la Araucanía no hay, pero volvían a sus territorios. Y hace poco estuve mm, con los hermanos Huilliche, en los Peñi Huilliche en Puerto Montt, y también. Ellos tenían su casa en Puerto Montt, pero tenían también su mm. casa en la isla. Y estaban durante la semana navegando por todos los fiordos y volvían. Estaba como esa doble domicilio. Sí, Mira qué sí, interesante, ¿eh? sí, sí. Bueno, es que ese término se acuñó porque hubo un momento en que cuando los antropólogos iban a las comunidades veían las casas vacías y con candado y decían, va a desaparecer el pueblo aymara. O la Claro. gente que es aymara va a Arica, Iquique, Antofagasta, va a olvidarse sus raíces. Porque ¿para Mm, qué? Si viven acá en Arica, trabajan en los servicios mm. públicos, en los mercados, y Sí, no, pues, el pueblo aymara, por eso se hace carnaval con la fuerza del sí, sí. sol, la llana, no, Eso, no, no se pierde. si nos puede contar, porque el pueblo aymara, para la audiencia nacional, digo yo, ¿no? Quizás no conoce tanto cómo son sus Mm, tradiciones, en cuáles son sus territorios mm, tradicionales, si nos puede contar un poco más sí, de sí. eso. Pueblo aymara es un pueblo andino, un pueblo que como muchos de aquí en nuestra América, tiene un sentido muy especial con la cordillera, con los cerros, Mm, con las montañas, porque en las montañas nacen las vertientes de agua. De hecho, si uno escarba un poco más, por ejemplo yo que nací en la ciudad, en Arica, y he pasado mi vida acá entre Arica, Santiago, etcétera. Yo aún recuerdo las enseñanzas de mi abuela materna que me decía que nuestros malcu, que en este caso en Chiapas es Tatajachura, no es algo, digamos, a veces cuesta explicarlo en mm, español, no es algo como romántico, como algo, por así decirlo, mágico, religioso, pero el cerro tiene vida. Y al mm, cerro tiene vida, es persona también, y por eso mm, mismo la cosa es que hay que tenerle un respeto. claro, Y por eso uno hace los ritos, ¿cierto? Porque si no, el malcu se enoja. El malcu te da, pero también hay que darle. claro. Entonces uno no se puede burlar de las festividades, uno siempre mira hacia el cerro, hacia el Inti también, que es el sol. El sol. Ese es un pueblo que tiene la reciprocidad, el agradecimiento, el dar y recibir muy internalizado. Es un pueblo que está dividido en 3 países, que es el sur del Perú, el oeste boliviano, incluso el norte argentino y el norte de Chile. 4 países entonces. Mm, Tenemos un idioma propio que es el aymara, compartimos una matriz cultural con los licanantay, con los quechuas que en tus mm. entrevistas te van a dar cuenta que van a hablar algo muy parecido, de Sí, los sí. cerros, malcu, los apus, dicen los quechuas, de las aguas. Somos una cultura hídrica, han dicho algunos antropólogos, en que el culto al agua. De hecho, las vertientes, yo me acuerdo, donde los ojos de agua, aquí mi abuela me decía que hay que tener respeto, porque si no lo tienes, te puede dar lo que es la mala hora, que es Mm, que te puedes enfermar. Siempre hay que mira. tener mucho respeto a los ojos de agua. Y uno va internalizando eso y esa enseñanza se lo lleva a las ciudades y aquí en las ciudades, con esta de la doble residencia Mm, o translocalización, y aquí, sin perder los ritos arriba, también trae los ritos a las ciudades. Y por eso exacto. aquí
aquí en Arica está el Morro de Arica, entonces se ha dicho, este es nuestro Malcu acá en Arica. Malcu como nuestro cerro Sí, sí, protector sí, en el sí, Valle de sí. la Zapa, cerro sagrado, cerro sombrero, etc. Fíjese Entonces que siempre, nosotros, los mapuches, tenemos una visión muy, muy similar. También mm, entendemos que todos los elementos de la naturaleza, cerro, cascada, mares, animales, personas, otras personas, otros pueblos, todos tenemos este espíritu, este puyi, y también están estas fuerzas, el Nehuen, y hay dueños de los lugares, los ñan, que me imagino que es muy mm, parecido a lo que dice usted de estos cerros. Y uno tiene que mm, respetarlos, porque si uno no sí, respeta esos dueños o custodios espirituales de los lugares, uno se enferma. Y por eso también sí, pedimos permiso, en las ceremonias pedimos permiso, le damos agradecimiento, le damos ofrenda, porque son otras formas de vida que hay que respetarlas. Qué lindo, exactamente. Peña, sí. Sí, sí, y eso es algo que a veces uno lo dice para afuera y yo creo que es un poco esta de la interculturalidad, Mm, ¿no? Que a veces piensan, nosotros no hablamos de sintiencia o que son, o por lo menos yo lo veo así, sino que es algo diferente, algo, no es solamente una cosa, mm, pero la cosa es derecho, usar, destruir y no pasa nada, no, hay que tener un respeto. mm, Y por eso están los ritos, esta reciprocidad, somos uno con la naturaleza, con la Pachamama, con el Tata Inti, y eso aún está muy vigente y por eso es todo este tema de cuando vienen los proyectos de inversión, a veces, a veces piensa que solo demandamos por claro, dinero, por joder, pero hay más lugares, porque. claro, pero hay lugares, y puede ser porque el pueblo aymara busca el desarrollo, pero hay Mm, lugares que son sagrados. sí. Y más sagrados son, y además nos dan nuestra identidad como aymara. Yo soy de Guayotire, como mi papá, y Guayotire se llama nuestro Malcu. Entonces uno Mm, dice, va a otras comunidades y dice, ¿usted dónde es? Yo soy de Guayotire. Mi Malcu es claro, claro. Guayotire, Capurata también le decimos en Aymara, y eso nos diferencia también de otras comunidades. Tú vas a cualquier comunidad aymara y Sí, siempre van a tener un zorro protector, y ese les define la sí. O sea, identidad. acá nos pasa lo mismo con las ciudades, por ejemplo. Que las ciudades tienen nombres de los espíritus tutelares del lugar. Temuco, Agua de Temu, incluso Vitacura, Peña, como es Sí, piedra grande. Entonces, como que la gente dice en Vitacura, en Temuco, oye, no hay mapuche, pero están insertos en un territorio ancestral en el mismo nombre que están diciendo. O sea, como es bien. mm, sí. Algo que siempre me ha llamado la atención y creo que lo explica un poco la colonización que hubo más fuerte en el norte, el tema del apellido. Varios de los Mm, pueblos del norte como que perdieron sus apellidos tradicionales y suelen tener apellidos como españoles. ¿Nos puede explicar un mm, poco cómo fue ese sí. proceso? ¿Qué implica antes tener la actualidad? Esa es una gran Sí, pregunta. sí. Por ejemplo, nosotros somos los Jiménez de Ancuta, y Ancuta es un caserío, un villorrio de un pueblo más grande que es Guayotira. Entonces, Guayotira es nuestra comunidad principal y Ancuta es donde viene mi papá. Entonces, yo una vez dije, "Oh, en algún momento nos habremos cambiado el apellido, no Mm, sé." Fui investigando y por lo menos aquí, en la historia, ¿no? Del pago de los mm, mm, tributos, del pago de los impuestos antiguos, fui a visitar los censos de 1700 y 1600 y ya había Jiménez en Ancuta mm, junto con Mamani. Hay otros apellidos como españoles como Sánchez, como Brañez, y junto con otros apellidos indígenas como Colque, como bueno, el mismo Mamani, el mismo Huanca, etcétera. Entonces yo, no sé, uno ha escuchado tantas cosas, mm. la verdad, pero dicen que cuando venía el encomendero le puso su apellido al grupo de indígenas que tenía a su cargo y de ahí viene, no sé, no sé. Yo la verdad no te tengo una respuesta exacta, pero sí Sí. se sabe acá los que somos como del movimiento, que alguien nos dice, ah, tú eres, no sé, por ponerte un nombre, Cortés, que es un apellido muy español, pero Cortés de una comunidad llamada de Belén. Ah, entonces ya sé quiénes son tus familiares, ya sé que provienes de Claro, ese, claro. de ese Entonces está continente. como más allá del epillo, está como el vínculo territorial para este tema de la Sí, identidad más indígena. cuando uno dice Guayotire y soy Jimena, el tío te dice, ah, entonces tú eres de Ancuta, y ahí está tu tronco Perfecto, familiar. Porque perfecto. estamos desde 1700 al menos, el primer censo que yo Mm, encontré. Y hay varios apellidos españoles sí. sí, en esos censos, así que Sí, está porque, por interesante. ejemplo, yo estuve hace poco hablando con una lamien del sur, Selma, y ella tiene ese problema de cómo, de hecho, están trabajando en un protocolo con CONADI para poder identificar, acreditar la calidad indígena, Mm, porque también perdieron como su apellido, pero ellos perdieron el territorio, entonces como que no tienen como ese vínculo para dónde agarrarse.
y ahí están creando, ellos crearon, me gustó que la propia corporación Selman creó un protocolo y ellos lo presentaron a la CONADE para que CONADE lo pruebe, lo mejore, pero fue algo como iniciativa de ellos, como de su autodeterminación. No esperaron que el Estado les diga, oye, de esta forma tienen que hacerlo, sino que ellos ejercieron sus derechos. Y Mm, hablando mm, justamente de derecho, Peñi, usted es un abogado, se ha especializado en derechos de los mm. pueblos indígenas, medio ambiente. ¿Qué los motivó a estudiar eso? ¿Le gustó la carrera? Yo igual también soy un abogado. Cuando estudié, puta, estaba chato hasta que encontré el tema de derecho humano, derecho mental. Ahí como que le encontré la utilidad, el sentido. ¿Cuál fue su experiencia estudiando derecho en la casa de ellos? Sí, yo creo que tengo una experiencia muy parecida a la tuya. Yo la verdad siempre tuve gusto desde chico me gustaba leer, ¿ya? Mm. Y en la casa, por suerte, siempre tuvimos libros o algo para leer. Cuando un niño típico y carito que venía con la necesidad. La encarta con esos Teníamos, viajes en 3D que era muy bueno. sí, sí, había un libro, una biblioteca, compró una vez mi abuelo, que era el Lo sé todo, que es muy antiguo también, y por lo menos tenía dibujitos. Entonces, a mí siempre me gustó leer, a pesar que mi papá es contador de profesión. De hecho, fue Mire. creo eh, como el primer profesional, o de los primeros profesionales en la comunidad, pero contador, después un tío más joven fue contador y así, y siempre con números. Pero a mí me gustaba siempre eso, entonces yo tenía claro en la enseñanza media que quería estudiar algo con las humanidades, aunque yo primero quería ser profesor de historia, una cosa así. Todos los abogados quieren ser profesor de historia, igual quise hacerlo. Sí, como Increíble. lo único, en el mundo que uno tiene, y Mm. yo no pensaba ser abogado, nada, pero cuando decidí ir a estudiar a Santiago, mi papá, digamos, me aconsejó que estudiara una carrera profesional en su mente, con Mm. perspectiva económica, no sé, pensando en mi futuro. Y Claro. yo, como le di, ya, le hice caso, así como ya, vamos a probar. Y los primeros años de la carrera no me sentía tan vinculado, Mm. pero cuando ya vi el tema de los derechos pueblos indígenas, el tema de los derechos ambientales, etcétera, etcétera, ahí sentí como el llamado. Mm. Y así ya tantos años que han pasado, no, yo no me imagino haber no estudiado otra cosa más. Me ha servido mucho en lo personal. eh, Eso, así que no, son las cosas de la vida que uno, por lo menos yo tuve suerte en eso. Y soy agradecido de eso. Sí, y usted estudió en la Universidad de Chile, ¿cierto? Mm, mm. ¿Conoció al presidente Boric en ese tiempo? ¿Usted ya salió antes? Sí, yo salí antes, pero no alcancé a ver porque yo salí el 2006. Y creo que para el 2006 iba en primero o segundo Ahí año. entrando. La cosa es por lo menos cuando yo estudié, una gracia que tiene la Chile es que viene mucha gente de regiones. Yo tenía Mm. amigos de Punta Arenas. Y como que allá todos se conocen, no sé, tiene una cosa rara. Y decir, oh, ahí va el joven, el presidente del centro de estudiantes. Y se abrazaban entre ellos y toda la cuestión por ser puntarenense. Y ahí lo ubiqué, pero nunca crucé palabra con él, nada, porque Mm. era muy joven, no sé. Sí, sí. Era, Peña, claro. o sea, la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile es bien influyente en la historia republicana en nuestro país. ¿Usted cómo pudo percibir como la presencia indígena? Hay algunos profesores en nuestro Peña y Salvador, no sé, con Sí. unas profesoras Pero igual cuando como yo, la... Eso, como que sí, hay un... La pregunta es como si hay una perspectiva indígena o es como una materia más, no es de interés, tiene muy metido como el rollo republicano. Yo, por ejemplo, me acuerdo que sí, el año pasado estuve en Suiza, fue el proceso de derechos humanos, y los franceses tenían una mirada muy republicana de un solo Estado, no había como mucha apertura a la diversidad. En esta facultad que es como muy matriz para la política chilena, ¿existe esa diversidad o nos ven como grupo vulnerable, hermano, lo que hay que cuidar por ese caso? yo cuando ingresé, estudié ¿Sí? la Chile entre el 2002 y 2006, yo creo que estábamos en una época un poco de transición, Mm. ¿ya? Porque justo coincidió con este ingreso de estos nuevos jóvenes, coincidió con la inclusión del Frente Amplio. Era como dejar los 90 para atrás y abrazar los 2000. Y yo me acuerdo que en ese momento a mí no me tocó tener clases con Salvador, creo que todavía estaba en el extranjero. No había profesores indígenas, la verdad, que me Mm. acuerdo. A pesar que había un ramo de derecho indígena, pero no lo impartía indígena. Sí estaba la Nancy Ñañez, que es la actual ministra del Tribunal Constitucional. Sí, 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 ella. ella bien, se dedicó bien. Sí, la profesora Milka Castro, que yo la conocí, alcancé a trabajar con ella también, que hacía las clases, pero no, no. Sí que los profesores, no. Yo creo que el boom en el derecho, del derecho indígena propiamente tal, vino con la ratificación del 169, porque ella empezó a influir Mm. en las distintas ramas. Claro. Antes de eso, era muy de nicho, ¿ya?
Y cuando yo ingresé, en cuanto a los estudiantes, a ver, yo era, bueno, Aymara, había otro compañero que también era Aymara de mi generación, pero él no se reconocía como indígena, a pesar que tenía todos los rasgos fenotípicos, pero él no. Él era ariqueño, punto. De ahí fue abrazando su identidad indígena después. Mm, Y entre los mapuches sí, había unos cuantos, tengo que hacer memoria, que sí sí. tenía vinculaciones con las comunidades del sur, me decía que él quería volver a asesorar y trabajar en el tema de identidad territorial, etcétera. Pero en resumen, en una etapa de transición íbamos avanzando hacia un mayor reconocimiento, que también estaba esta etapa boom de Mm, los tratados de derechos humanos, de la democracia, y dentro de esa deuda histórica de la democracia estaba el tema de los pueblos indígenas. Hay que recordar que mm. ya teníamos la ley indígena en 1994. Entonces, pero eso, yo diría eso. Y el Bien, boom bien. vino con no sé, no Con el era. convenio, sí. Mm, Al menos para el mundo no indígena fue como un tema ya que tienen que abordar y ahí comenzaron varios sí, abogados como a meterse. que influye en el Sí. derecho civil, Mm, penal, para qué hablar de derecho público con la consulta. Ahí sí. empezó todo. Pasemos a otro tema, hermano Peñi. El tema de la convención. ¿Usted había tenido previamente experiencias políticas? ¿Qué le motivó a presentarse? Estábamos Sí, como en un país tan polarizado y como que ustedes están como entre medio de todo. ¿Cómo fue su experiencia? sí, yo creo que a veces nos olvidamos del contexto en que Mm, cuando fue el tema de la convención había bueno, sigue siendo, pero en ese momento era mm, como una olla a presión, ¿no? Del desprestigio de la política, de que todos los partidos políticos, de todos los signos, eran unos vendidos, unos corruptos, no queremos nada con los políticos. Ya, y en ese creo que eran los peores índices de aprobación del Congreso en ese momento. Y yo junto con otras personas que éramos independientes, nunca habíamos militado. Huelga así decir que mi papá es un histórico militante de la Concertación, mi hermano también estaba metido en ese tiempo, por mi paterna, pero mira, por parte de mi familia materna, a pesar que no militaba, eran de derecha así, de la mm. médula, que pasa mucho en el mundo rural, con valores conservadores, ¿no? Sí, sí. Entonces, y yo dije, y justo, bueno, yo estuve harto rato viviendo en Santiago, pero ya estaba en Arica, había tenido trabajo con comunidades, y cuando vino la convención, sentí que había un espacio por fin para los independientes, que no militábamos en partidos, y uno también, cuando uno es candidato, tiene que hacer esta reflexión si se siente preparado, si se siente Mm, capacitado, si siente que tiene apoyo ciudadano también. mm, Yo sentía eso, fui preguntando, fui sondeando, vi que tenía cierto respaldo, y ahí lo conversé con mi familia y dije, ya, veamos, es un momento histórico, mm, ya veía esa prohibición de ser candidato después, yo no pienso hacer carrera política, pero creo que es un momento importante para participar, y ahí se fue gestando. mm. Y ese Y, fue, y yo creo y que les pasó a varios. De hecho, hubo sí. una gran elección de independientes que no necesariamente pensaban en seguir una carrera, pero tenían que era el momento. Usted promovió una constitución ecológica y plurinacional. Yo creo que Mm, una de las brechas de la comprensión fue que la ciudadanía no logró entender muchas de las propuestas, la demanda. ¿Nos podría explicar más en sencillo lo que sí, es un Estado plurinacional? Porque la sí, gente lo demonizó, no lo entendió, incluso los propios indígenas. Si nos puede explicar bien porque las personas entiendan. sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, la gente no puede entender, pero yo creo que nos faltó explicarlo más. Mm, Yo creo que a veces nos critica los distintos partidos políticos o políticos, etcétera, que nos ha faltado autocrítica. Pero hablando como movimiento indígena, creo que los pueblos indígenas sí nos hemos hecho una autocrítica. Y de hecho, yo creo que todavía estamos en esta etapa de diagnóstico. Si la plurinacional fue rechazada, ¿con qué seguimos, no? Yo creo que en esa etapa estamos. Y en ese sentido, el Estado, bueno, la plurinacionalidad se hablaba mucho, había cierto, con este boom en cierta parte de la dirigencia, con la experiencia de Ecuador, de Bolivia. Después había otra parte de la dirigencia que decía la plurinacionalidad, no solamente de esos países, sino de Canadá, Canadá, por Canadá justamente, ejemplo, sí. Suiza, que tiene 4 idiomas oficiales, y ahí hablaban algunos de la constitución de China, también habla de múltiples naciones, o sea, Mm. sentíamos que era un estándar, pero Reino Unido. la verdad, sí, Reino Unido, o Mm, sea, era algo no solo de América Latina, sino que tenía mm, distintas concepciones
en muchas partes, en muchos otros países. También hubo influencia, digamos, de la cultura anglosajona, que ya hablaba de las primeras naciones. Mm, Entonces, primeras naciones, plurinacionalidad, no fue tan difícil hacer ese ese match. ubicarse. Sí, pero ahí el tema fue que el ambiente político estaba. Yo me acuerdo por poner un ejemplo, en ese momento un partido, digamos, como de centro, que es la democracia cristiana, predivisión entre amarillos, demócratas, si uno revisaba los programas las propuestas de cada uno, decía, queremos un Estado plurinacional. Sí, Entonces, incluso para los indígenas no convencidos, o sea, si hasta ellos lo decían, ¿quiénes somos nosotros para no? El drama nuestro, creo yo, el drama como país y como pueblos indígenas, fue que no había un concepto unificado de lo que queríamos decir con plurinacionalidad. Y al no tener un concepto claro, le dimos pie para que otras personas mm, con otros objetivos lo claro. definieran. Eso es ¿Ya? lo Y que llaman la batalla de la idea. No, 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 sí, no sí, lograron como darle sentido público al concepto y otras personas lo llenaron y claro, lo pusieron que era como algo de privilegio, de discriminación con los exactamente. demás y ese era un caos todo. Porque igual Sí. entendía la plurinacionalidad bajo esa perspectiva de cómo en un mismo estado hay diferentes Mm, naciones que confluyen, que es lo que ocurrió en Chile tácitamente por generaciones. O sea, mm, lo que hacíamos los mapuches y los chilenos con los parlamentos era justamente un país plurinacional y acordado cuáles son las reglas. O sea, aquí lo que mm, eso servía para definir cuáles eran las reglas que organizaban algo que es una realidad. O sea, en Chile hay muchos pueblos indígenas y pueblos no indígenas. Ya la plurinacionalidad es algo de facto que está ocurriendo. La pregunta es sí, cómo nos organizamos. Eso es lo que nos estaba. sí. Sí, sí, yo creo que, y si me permites, yo creo que aún nos falta un concepto unificado de la Mm, plurinacionalidad, que es lo que queremos decir, porque yo sentía que para algunos, hablando entre escaños y otros convencionales, la plurinacionalidad tenía mucho más de simbólico, de decir, mira, mm, nosotros éramos preexistentes no solo al Estado chileno, sino a la llegada de los españoles, los europeos, somos las primeras naciones, entonces si somos naciones, que tenemos un mm, territorio, un idioma y un proyecto político, mm. ¿por qué no hablamos de plurinacionalidad? Ya, pero tenía algo simbólico. Y yo junto con otros escaños, tenemos una idea que la plurinacionalidad tenía que ver con un estatus político Mm. especial, que nosotros éramos pueblos, éramos ante derecho internacional, sujetos de derechos políticos, y con la plurinacionalidad reforzabas Claro, esa característica. lo aterrizaba. ¿Cachai? Claro, y Eh, lo vinculamos con la autodeterminación, la autonomía, mecanismos de representación política, pero no, al no tratar de cuajar bien ambas ideas, yo creo que terminamos con una plurinacionalidad que no la definimos lo suficiente y eso dio pie para todo lo demás. sí, Yo yo creo que es creo una... que sí, totalmente. Nosotros, Otra brecha importante, Peñi, es que quizás se adelantaron mucho. O sea, mm, la plurinacionalidad es una discusión sofisticada. Es cuando hay un entendimiento mínimo. Y en Chile mm, todavía tenemos negación de los derechos básicos de los pueblos indígenas. O sea, en Chile mm, no ven a los pueblos indígenas como grupos folclóricos, con cierta memoria, como un souvenir del aeropuerto, pero no entienden que el reconocerte como pueblo indígena implica per se reconocer que tienen derecho a la autodeterminación. Eso es lo mm, básico, es lo mínimo. Y en Chile, como bien dijo usted, con el convenio 169 del 2009 ya se reconoció que somos pueblos indígenas. Y desde mm, ahí a la fecha ni siquiera nos están reconociendo tan claramente la autodeterminación y llevarlo a que reconozcan las plurinacionales como son saltos gigantescos de décadas, quizás nos faltan de entendernos primero, de conocernos, de reconciliarnos, Peña. Como que tenemos mm. hartas dolores antiguos que no hemos sanado. Entonces llevarlo a un salto gigante es como no tiene como mucha habilidad política. Sí, Yo no, siempre hablé, por ejemplo, de que antes de un país plurinacional necesitábamos un Chile intercultural. Y el ujú, 2014 creé una fundación que se llama justamente Chile Intercultural. Y lo que mm, buscaba era promover que se visibilizaran que existen diferentes pueblos en Chile, que los no indígenas entendieran que hay que recomponer un pacto social con los pueblos indígenas, como si había ocurrido antes, no es una volada artificial de ahora, sino que había ocurrido antes. Y esa falta de mm, pacto social entre los pueblos indígenas, ya sea en forma individual o colectiva, con el Estado, es lo que está provocando conflictos, es lo que provoca
que haya muchas demandas, que hayan problemas con la empresa, que los indígenas no se sientan parte del Estado porque estamos como marginados de la comunidad política que tenemos acá en Chile. Y eso es algo que tiene que cambiar. No sé cómo lo ve usted, Peña. Sí. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, perfecto. Yo coincido que ahí faltó hubo un error de diagnóstico, de hecho. Mm, ¿Ya? Pero yo igual quiero reivindicar un poco que era un momento especial como distinto en ese sentido, porque si tenías a los sectores de centro izquierda, como te decía, como la DC, que tenían en sus propuestas la plurinacionalidad, y por la otra, yo me acuerdo, y algo lo dijo recientemente el profesor Millaleo en una entrevista que hizo en los diarios, que efectivamente hubo un grupo de la derecha más liberal que vino con una propuesta que hablaba, sí, no de plurinacionalidad, hablaba de Estado intercultural, y ojo, que ahí hablaban de autonomía y autodeterminación. Bueno, igual mm, le ponían apellido, pero utilizaban esa palabra, hablaban de justicia indígena también, con mm, apellido, pero hablaba de territorios. Entonces era un momento en que distintas sensibilidades políticas, eh, por subirse al carro, no sé, hablaban del Estado plurinacional y nosotros sentíamos que no estaban dentro de nuestras coordenadas, es decir, no vamos a salirnos de la plurinacional porque ellos mm. ya lo dicen. O sea, nosotros Sí, qué claro. vamos Claro, a esa fue una apuesta de ir todo o nada y nos quedamos sin nada. Sí, claro, sí, sí, y ahora quizás tenemos que recomponer nuestra estrategia como pueblo indígena. O sea, sí, no, yo, literalmente nos quedamos sin nada. En la siguiente elección yo solo coincido. fue un mapuche, no lo pescaron para nada, pobre Peñi. Y ahora, no sé, uno ve que el gobierno de Gabriel Boric, al menos con el pueblo mapuche, ha sido el peor gobierno puta desde Pinochet. Llevamos 2 años militarizados a la Araucanía y nadie dice nada. Y yo siento Hay que algo muy este fracaso como en la convención, como que nos dejó a los pueblos indígenas como bajos, como sin fuerza, como que sí, estamos puta apagados. No sé cómo sí, podemos como retomar esa agenda pública de incidencia en nuestros derechos. ¿Cómo lo ves? sí. Sí, bueno, de algo muy simbólico, que entiendo yo que no hubo un hito comunicacional por el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, cosa Nada. que sucesivos gobiernos de distintos signos lo hicieron. Entonces, eso te revela cómo estamos, digamos, en este momento político, ¿no? Yo qué te diría, yo creo que con la propuesta convencional evidenció algo que creo que nos falta reflexionar que para la gran mayoría de los pueblos indígenas, nuestros hermanos, nuestras hermanas, exigimos el rescate cultural, exigimos también ciertos símbolos, pero también tenemos que ir más allá, ya Mm, tenemos que ir más allá, o sea, hablar de cultura, pero también hablar de economía, exacto. hablar de rescate cultural, pero también desarrollo económico, ¿ya? Cuando hablamos de territorios, autonomía, no solamente autonomía política o reivindicación territorial, sino también autonomía económica. Yo creo que ese lado nos faltó, si bien estaba en algunos artículos, Mm, nos faltó más fuerza. más fuerza, definirlo con más claridad. Mm. Y yo creo que la convención te evidenció eso. Es importante lo simbólico, pero no es suficiente. Sí. Y usted da el clavo, Peñi. De hecho, hay países como Bolivia, Ecuador, que tienen muy reconocidos los derechos de los pueblos indígenas en lo formal, pero en la práctica no lo respetan tanto ni lo implementan. Y eso en gran parte porque el Estado no tiene financiamiento para hacerlo todo. Y de hecho, por ese diagnóstico, yo con otras personas cofundamos algo que se llama Fundación Empresa Indígena en el 2020. Porque entendíamos que no bastaba como el reconocimiento del derecho, había que buscar la forma de implementar esos derechos. Hoy, a pesar de que la convención tenía un articulado grande de derechos, no eran cosas nuevas. O sea, todos esos derechos ya están contenidos en Chile en el convenio 169, en la Declaración de Naciones Unidas o Americana de Derechos Pueblos Indígenas. Entonces, no es ningún derecho nuevo. Son derechos que ya los podemos ejercer, pero para ejercerlo necesitamos autonomía económica. Si no, dependemos del gobierno de turno y los gobiernos de turno, como usted bien dijo, no tienen la voluntad de avanzar en nuestros derechos. Ni siquiera saludan para el Día de los Pueblos Indígenas. O sea, ya, ¿qué vamos a esperar que avancen con los demás derechos? Sí, eso fue bueno, Ya el colmo, ya. sí, bueno, al gobierno le quedan meses, esperemos que puedan mejorar. Yo tengo igual todavía esperanzas a pesar que lo más probable es que solo hablen del pueblo mapuche, espero que hayan medidas de alcance nacional con la Comisión de Entendimiento del Sur,
Pero no, yo coincido con tu diagnóstico. Estamos en un proceso, creo yo, como movimiento indígena de transición Mm, para todos los pueblos. Algunos yo creo que sí la tienen más clarita mm. por sus perspectivas territoriales, como los Rapanui, que yo creo que lejos, lo que yo alcancé a conocer de la convención eran los que querían. Nosotros queremos, tenían todo este tema con la descolonización, las autonomías territoriales, etcétera. Y ellos están Eh, ejerciendo su autodeterminación, Peña. Eso es lo que más admiro yo de los Peñas, como que la ejercen. Como que, Sí, yo creo que hay sí, harto que aprender, ¿ya? sí. Los Licanantay, a fuerza de esto, la entrada de la minería, Mm, del despoblamiento también, de todos estos fenómenos, yo creo que igual tienen avanzado en esas conversaciones, tratándose del pueblo mm. Aymara. Yo creo que estamos en esa transición aún, y efectivamente hay que ir avanzando con la autonomía política, la territorial, pero también la económica, porque Mm. si no nos va a pasar lo que hay en Bolivia, que se logró una constitución grande en derechos, pero siempre se habla de esto de la brecha de implementación. Incluso Esa el reconoce- Estado violando los derechos de los pueblos indígenas con minería en el Sí, sur. Sí, sí, eso está. sí, sí, sí. Sí. Eh, porque para implementar eso que dice la constitución, tienes que aterrizarlo no solamente Mm, en leyes, no solamente en decretos, sino también en políticas públicas. Y mm, ahí el derecho que se tiene que garantizar y que está reconocido igualmente en los tratados es la participación política. mm. Y eso aún estamos muy al debe. Peñi, y yendo a algo más específico, el gobierno ha impulsado en los últimos meses una estrategia nacional del litio, que ha sido bastante cuestionada por los pueblos indígenas porque no se le ha considerado debidamente su participación. Mm, ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo la ha visto? ¿Ha participado usted de algo de ese tipo? sí, yo creo que bueno, se valora esta propuesta de la Estrategia Nacional de Litio del gobierno, con esta promesa del presidente de hacer participar a las comunidades indígenas, pero también hay que sincerar que la historia de la minería en los salares no ha sido una historia de derecho de los pueblos de respeto, ¿cierto? A este le llamamos Michi en Aymara. En Ah, Aymara, y ¿el Michi Michi viene de allá? ¿O no? dice que es una palabra quechua, Sí, porque es como ¿eh? coloquialmente se le dice Michi a los garitos, pero no sabía dónde venía. Sí, pero los Aymara también le decimos Michi o Misi a Mire. los gatitos. Ahí se escuchan un ronroneo, Sí, es sí, la sí. gatita. La asistente Sí, la procuradora. ok, la que vino ahora es bien traviesa. Mire. Eh, ya, entonces pero el tema de la estrategia nacional se encarga en una historia local en Arica, en Antofagasta, en Tarapacá, de que la minería, a ver, el convenio 169, si Mm, uno lee su articulado, señala que primera garantía, cualquier proyecto de inversión debe respetar los territorios indígenas, sean que estos estén titulados o intitulados, ¿cierto? No mm. hace esa distinción, sino lo que define un territorio indígena es la ocupación tradicional, histórica, etcétera. Y no, incluso no Para- exclusiva, porque puede ser como. Exactamente, compartida, y de hecho es la Sí, realidad de la mayoría de los pueblos. sí, sí. Si la ocupación exclusiva de una comunidad es como la excepción, los Mm, territorios grandes generalmente son compartidos. ¿Ya? Respetar el territorio. Para garantizar el respeto al territorio, te dice que hay que adoptar tres garantías, que es garantizar la consulta y la participación, garantizar estudios de impacto ambiental y social independientes, no hechos por mm, consultoras pagadas por las empresas, y compartir beneficios razonablemente. ¿Ya? Con esas tres garantías, la convenio señala que se protege los territorios y se protege la supervivencia física y cultural de los pueblos. mm, Lamentablemente, con el tema de la estrategia nacional del litio, no hemos tenido suficiente claridad si se va a respetar el convenio 169 y estas tres o cuatro garantías de las cuales te señalé. Y hay que tomar en cuenta también una historia de daño. Yo en Arica, Parinacota, bueno, la semana pasada fue noticia, tenemos un salario importante que es zona de nidificación de importantes especies como las paninas, los flamencos, que es el salar de Surire. Y hay una empresa que es Kiborax, que por poner un ejemplo, operaron antes de la entrada en vigencia de la ley ambiental. Entonces, ahí hay una gran. Y nunca han querido ingresar al servicio de evaluación de impacto ambiental, a pesar que han modificado su proyecto. Entonces, ahí tienes una historia de. Y el Estado, debiendo exigirlo, recién ahora se está preocupando del tema. Se valora, pero llega un poquito tarde, 37 años tarde. sí. Ya todo el daño que han generado. Claro, lo segundo es que Kiborax
no respeta como la territorialidad indígena, ¿Y ¿ya? esa empresa es chilena o capital extranjero? ¿De qué país es Son otra? chilenos con capital, entiendo, con parte de capital extranjero, pero básicamente son chilenos, que están también en un salario en Antofagasta, que es Mm. ellos, ¿qué se defienden? Que ellos dan trabajo, ese es el típico argumento, La ¿no? típica, claro. Y aquí el Estado no se mete porque están abandonados los pueblos, entonces el único que da trabajo soy yo. Y ahí, con ese argumento y que con esta idea de que es una empresa chica, etcétera, Mm, que toda acusación, mira, que se repite la defensa de algunos mm, empresarios y algunos políticos, cuando me acusan de persecución mm. política, ellos me están diciendo, me están fiscalizando por motivaciones políticas. Entonces, ese tipo de ejemplos que se repiten en el norte mucho, no es lo que no se debe hacer. Cualquier tipo de inversión en los territorios indígenas debe partir por reconociendo que son territorios indígenas, Sí. que hay comunidades con esta... Independiente que tú veas las casas con candado, seguimos manteniendo este vínculo territorial, se debe garantizar participación incidente. En el derecho internacional se habla del consentimiento, que tampoco hay que demonizarlo, se trata de hacer parte a los pueblos indígenas en la toma de decisiones, estudios de impacto ambiental y social independientes ¿Usted y conoce el ICMM? creo que son estándares que tienen las empresas, Sí, ¿no? sí, un Sí. consejo de minería y metales pesados, que es como Mm. Creo que ahí hablan de una... consentimiento, de hecho. Exactamente, a eso iba. Es Mm. una agrupación empresarial de empresas mineras privadas del mundo y ellos tienen dos documentos importantes. Uno es una declaración de posición de la minería de los pueblos indígenas, que ahí tienen como 6 principios de cómo ellos se tienen que relacionar. Mm. Y uno de esos 6 principios habla explícitamente de que las empresas mineras, cuando operan en territorio indígena o cerca de territorio indígena, tienen que buscar consentimiento. Y hoy muchas Exacto. empresas tienen dentro de su política de derechos humanos explícitamente que van a buscar consentimiento. El Sí, consentimiento se demonizó en la convención, pero es un derecho que hoy se ha cimentado a nivel internacional como el derecho ancla y que permite garantizar el respeto a los demás derechos. Y los derechos hasta sí. los bancos lo piden a los proyectos, si no me tienes consentimiento no hay plata. Entonces Chile tiene que salir de su negacionismo, ver cómo está avanzando el mundo y hay muchas formas de que se pueden garantizar la sostenibilidad y también el respeto a los derechos del pueblo indígena. Así es, así es. El consentimiento es una garantía. Al final del día, Mm. a ver, yo creo que hay que partir de una base, que hay un vínculo especial con los territorios indígenas, ciertamente, y con lo que hablamos al inicio, de los cerros, de las vertientes de agua, no son solo cosas Mm. para los pueblos indígenas, para el pueblo aymara, tienen un significado especial, es parte de nuestra identidad local, ¿cierto? Claro, claro. Entonces, cuando viene una empresa que no se va a instalar en los bofedales, no se va a instalar en la zona de pastoreo, sino se quiere instalar en el Malcu, entonces es entendible que los pueblos exijamos con fuerza que si no hay Mm. consentimiento en el proyecto, porque si, por ponerte un ejemplo, si viene una empresa a Mimalco de Guayotire a instalarse ahí y va a haber un socavón grande ahí, yo creo que como comunidad seríamos no tan solo seriamente afectadas, sino que nos dañan nuestra esencia, que nos Sí. definimos con respecto a la naturaleza. Yo sé que para la gente no indígena es un tema difícil, que no es fácil comprenderlo, este sentimiento profundo con la tierra, pero hay que ir avanzando Mm. en esa interculturalidad y como tú dices, hay que dejar de demonizar el consentimiento, porque muchos pueblos indígenas, bueno, depende de cada comunidad, pero muchos pueblos indígenas a veces no se ponen en el dilema no sin minería, sino queremos ser partícipes, pero garantizando medidas de protección ambiental en el Sí. territorio. Y a veces uno de los grandes dramas que hay, o uno de los muchos temas se solucionarían si los pueblos indígenas están presentes en el diseño de los Exactamente. proyectos. No, porque aquí hay un menoco, en el caso mapuche, aquí no, porque aquí hay un Mm. malcu, aquí no, porque aquí hay un ojo de agua, pero quizás más allá, siempre respetando los estándares ambientales, beneficios compartidos, participación, que se podría hacer, presenten una propuesta. Sí, justamente ¿No? esa es la gran brecha de Chile, Peñi, como que Chile reconoció en lo formal la propiedad indígena, pero en la práctica nunca ha delimitado cuál es la propiedad indígena o al menos los territorios que son tradicionales. En Canadá, por ejemplo, están delimitados o más delimitados que incierto, o en Australia también. Y por ejemplo, en Australia, las mineras firman contratos, esto que se usted, acuerdos de colaboración con la empresa, pero son contratos públicos, Peña. Uno puede, hay un sitio web donde uno puede verlo. A quién se le reconoce, qué es lo que implica, cómo lo negociaron, cómo fue el consentimiento,
cuánta plata van a darle o no plata. Incluso en Canadá también a las comunidades, a las primeras naciones se les reconoce como gobierno. Y hay un registro de todos los acuerdos públicos. Acá en Chile no. Acá en Chile el Estado no reconoce los territorios indígenas. ¿Y qué está haciendo, sobre todo en el norte? Que entrega licitaciones de terrenos gigantes a empresas de energía, minería, pero le dice a la empresa, oye, aquí no hay ningún problema, vayan, y va a la empresa y se da cuenta que es un territorio indígena. Pero el Estado es el que creó conflicto, al invisibilizar nuestros derechos. Y claro, algunas empresas son mucho más conscientes, hacen procesos temprano, dialogan, cuando se dan cuenta del problema, puta, buscan algún camino, pero hay otras que están ni ahí y le dan, no. Y ahí sí crean los problemas Sí, socioambientales. sí, cuando tú me aterrizando el tema, una estrategia nacional de litio o una Mm, estrategia nacional de hidrógeno verde, por ejemplo, deberá ir, si uno quiere ser respetuoso con estos estándares, con una estrategia nacional de reconocimiento mm. territorial, ¿cierto? Sí, Si sí, no, siempre vas a tener sí, sí, ese defecto, ese vicio. sí. Ujú. Y usted dijo otra cosa importante, igual, no es que los indígenas nos pongamos a la inversión y queramos que Mm, no se cambie nada en el mundo, pero sí hay lugares importantes para nosotros. Uno no anda construyendo una central hidroeléctrica en la Catedral de Santiago. ¿Sabes? Y eso es mm, lo que tienen que entender los no indígenas. Hay ciertos mm, lugares que para nosotros son importantes y tienen que respetarlos así como nosotros respetamos su religiosidad. No significa que no mm, haya minera, que no haya empresas de energía, que no haya transporte, pero sí respeten nuestros derechos. Y derechos que ya mm, reconoció el Estado. Entonces, eso es mm. lo que duele, lo que genera tensión, lo que Bien. genera conflicto, que el Estado no garantice nuestros derechos. A mí me da Mm, vergüenza que empresas mineras americanas, australianas, respeten mucho más que Codelco. O sea, Codelco había prometido a las comunidades ciertos acuerdos, y después le dio lo mismo y avanzó, ¿no? sí, sí. Yo me acuerdo que en la convención había, bueno, ahí conocí a hartos dirigentes de Licanantay que decían, había un sector político, o sea, la izquierda, por ejemplo, decía, para nosotros importante una empresa minería pública estatal del litio, ¿cierto? Pero para los Licanantay decía, mire, público-privada, igual ambos van Mm. a tener la potencialidad de dañar los derechos, no hacen diferencia, Sí, sí, porque eso es. somos es importante que cualquiera sea la industria y un poco con lo que señalas con lo segundo, a mí me gustaría, pero igual falta Mm, mucho para avanzar, que todos estos contratos de colaboración entre empresas y pueblos indígenas debieran tender hacia la publicidad, ¿no? mm, Porque no solamente hay un interés privado, no solo está regulado por el Código Civil, mm, sino también un interés público porque tiene que ver con la protección del medio ambiente y el Estado en alguna manera debería hacerse presente, mm, monitoreando, registrando, haciendo de garante, con todas sus complejidades. Y sabemos, el sí. Estado a veces promueve, no promueve, pero en el mundo en que vivimos, es el Estado quien debiera garantizar esos derechos fundamentales, con todo Mm, lo que hay detrás, efectivamente. Y ahí, y la empresa y el Estado tienen que entender que el territorio no es solamente cosa, mm. insistir con ello, sino que hay lugares que son, dentro de todos los sagrados, más sagrados. Los Sí, malpos, exacto. los de agua, la pacheta, los salares, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no, yo creo que ese es el camino. Yo ahí tengo una posición un poco diferente, Disculpa mi claro. mención. Sí, Claro, y para que tampoco se me malentienda, también es un derecho legítimo que una comunidad dentro de su territorio decida, ¿sé qué más? No queremos sí, ningún tipo de a eso iba, como que eso yo creo que es como un principio fundamental que se tiene que respetar tanto a nivel de Estado, tanto a nivel de empresa, incluso entre pueblos indígenas, la autodeterminación. O Mm, sea, cada territorio debería tener o aspirar a tener su propia gobernanza. Y ellos tendrán que mm, definir en su territorio, en su área de influencia, qué cosas quieren o no quieren hacer. De repente, de Santiago se comete el error de tener una política nacional indígena para todos los mm, indígenas, somos totalmente distintos. En un solo pueblo ujú, indígena somos totalmente distintos. Entonces, no hay que apuntar esa cosa ampulosa, mm, gigante que no funciona. ¿Qué hace Estados Unidos, por ejemplo? Estados Unidos tiene un acuerdo, la Reserva Indígena, con el Estado Federal. Y tienen cientos de acuerdos, porque son 100 territorios distintos y cada uno tiene negociaciones distintas. Y quizá eso tenemos que esperar en Chile. En Chile llevamos a lo menos 40 años buscando la gran política indígena que resuelva los problemas con los pueblos indígenas y no ha ocurrido. ¿Por qué? Porque lo mm. hacen sin los pueblos indígenas y una misma cosa para toda la gente. Y eso no funciona. Somos muy Sí. distintos. Mira, algo que podríamos aterrizar de los debates del mundo a Chile. Somos muchos pueblos Mm, indígenas, cada uno tiene su propia historia en su mm, relación con el Estado. mm, Hay pueblos indígenas en el mundo
que lo que quieren es la autodeterminación. Y entendía la autodeterminación en sentido fuerte, como tener, si no su propio Estado, sí su propio gobierno federal, por ejemplo. Mm, Y me imagino es la realidad de los pueblos en Estados Unidos, en Canadá, que tienen estos sistemas descentralizados, federales fuertes. En general, los pueblos indígenas, la sensación, salvo algunas excepciones, como podría ser el pueblo mapuche, pero el pueblo mm, aymara, más que una autodeterminación como un gobierno probablemente federal, lo que yo creo que quiere, lo que yo he visto mm, es, por una parte, la cultura, por otra parte, el desarrollo económico. Y la autonomía tiene que ir con ese objetivo, mm, ¿cierto? Muchas veces se ha hablado aquí en el pueblo aymara de que las HADIs quizás puedan tomar decisiones mucho más allá de lo meramente consultivo. Con ese grado de autonomía, que es distinto a una autonomía mapuche, distinto a una autonomía Rapa Nui, Licanantay, sería nuestro objetivo porque tenemos una aspiración distinta. Tenemos sí. otro proceso, aquí sufrimos la chilenización o desaymarización, como se dice. O sea, Yo, al final del día, ¿qué te quiero decir? Yo coincido contigo, más que una gran política nacional indígena, debiera tener distintas políticas mm, indígenas como pueblos indígenas sí. en el Y incluso Peñi, yo creo que este igual como algo que yo siempre como que he promovido, he dicho. El tema de la autodeterminación es algo que el Estado no lo crea. Es un derecho intrínseco de los pueblos indígenas por su ser precolombino, por derechos del pueblo. Y de repente quizás como que estamos muy a la espera de que el Estado como que nos dé el permiso de ejercer la autonomía y basta. O sea, podemos ejercerla. Chile tiene la ventaja de que es un país muy liberal. Y esa libertad al extremo, subsidiario, te da el marco jurídico para ejercer tu autonomía. Sí, eso no significa crear como un Estado entre el Estado, pero sí podemos, hay muchos espacios donde podemos ejercer nuestra autonomía. Crear nuestros propios colegios, nuestras propias clínicas, nuestro propio sistema de salud, nuestro propio banco, ejercer dentro de ese territorio justicia que ya en el mundo mucho se está ocurriendo. Lo usamos nuestro lonco, nuestro ñeñelgüe, es casi una mediación, son cosas que están ocurriendo. Entonces de repente Sí. gastamos mucha energía en pedirle al Estado que nos deje hacerlo cuando tenemos que ejercer la autonomía. Mm, mm, mm. Para el caso del pueblo Aymara, por ponerte un ejemplo, hablando de justicia indígena que también fue demonizada, por lo menos para el pueblo Aymara, Mm. la justicia indígena siempre es una justicia de mediación. Acá igual, Es una, claro, mediación sí, no, sí. no, no se trata de que vaya un tercero que diga ya cometiste un delito, Mm, no sé, como los estereotipos que se mm, decían, este abusó sexualmente de un sí, niño inocente, no. sí. Mediación. ¿Y como mediación qué es? En el estado actual Mm, de lo que hay ahora, yo creo que serviría mucho para conflictos intracomunitarios de mm, deslindes, por ejemplo. mm, Conflictos intracomunitarios de robo de ganado, quizás, aunque mm, sea materia penal, pero en la práctica muchos de esos casos van al Ministerio Público y no se hace nada por este mm, principio de oportunidad. Quizás una estrategia que podríamos tener los pueblos indígenas es avanzar en la justicia indígena unido a la justicia vecinal. mm, ¿Ya? Tratar de decir que una forma autocompositiva de resolver los problemas que descargaría ciertos temas. Y ciertos temas obviamente deben quedar en la justicia civil, o sea, en la claro, justicia claro. ordinaria, temas penales. Ahora, yo no quiero olvidar que, por ejemplo, en la convención se nos criticó la propuesta. Yo soy el primero a reconocer que la propuesta pudo haber sido mejorada, clarificada y mejor redactada, pero tampoco quiero olvidar que en el proyecto indígena que, según yo, el presidente que me ha hecho por los pueblos indígenas, que es don Patricio Elwin, por la ley indígena, tenía también justicia indígena, tenían Mm. esto justicia, eran jueces de paz indígenas. Y tenían la misma función, era como un amigable componedor. No, Decía, incluso antes, Peñi, no sé si en el norte, pero acá en el sur existían los juzgados de indígenas, juzgados de índole, man. sí, 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 aquí estaban, aquí antes, en los 70 antes de la regionalización, estaba la justicia vecinal, que eran los inspectores de distrito y los mm, jueces de subdelegación. Y ellos incluso, aplicaban justicia vecinal. sí, Y ahí al se aplicaba principio, justicia sí, indígena. acá incluso había algo que se llamaba protector de indígenas, que eran suerte de Mm, defensor público, habían como uno por provincia para todos los reclamos con los pueblos indígenas. O sea, mm, Chile mm. como que le falta conocer más su historia, como que había una involución en el derecho incluso, como que puta, a principios del siglo XX era mucho más efectiva la participación del pueblo indígena en la economía, en la sociedad, en la cultura, en la política, y ahora como que cada vez nos están marginando más. Va al revés, el mundo va avanzando hacia la inclusión y nosotros estamos avanzando hacia la exclusión. Y eso es algo Sí, que tenemos que cambiar.
Y ya para ir cerrando, Peña, llevamos casi una hora. Algo chistoso es que en el principio pensábamos hacerlo en 20 minutos, como en los clásicos podcast, pero nos dimos cuenta que los pueblos indígenas es imposible y cada uno dura lo que dura, ¿no? Así que estamos cerca de la hora. Algo que es importante para nosotros es cómo motivamos, le damos consejos, cómo le damos espacio a las nuevas generaciones indígenas, tanto Aymara como las nuevas jóvenes que están en el país. Con su experiencia, lo que usted ha podido aprender, lo que pudo incidir en la convención, ¿qué mensaje le podría dar a las nuevas generaciones, a niños, niñas, adolescentes indígenas que quieren recuperar su cultura, pero también quieren como educarse, trabajar? ¿Cómo se puede conciliar esta vida indígena y no indígena? ¿Y cómo podrían aportar mejor al desarrollo de su pueblo? Sí. Yo diría tres grandes ideas, aprovechando que alcancé a escuchar la Mm, entrevista anterior. Lo primero, yo coincido con ustedes que tenemos que prepararnos. mm, Así como nuestros abuelos, muchos no tenían necesidad en el campo de aprender a leer y escribir, pero aprendieron. Muchos fueron a las escuelas y muchos se atrevieron a ir a las universidades o mm, a los centros de formación técnica, dependiendo de la necesidad de cada uno. Hay que prepararse, hay que estudiar, porque los derechos, como decían, mm. no te los regalan, no se los Ah, ganan. Y eso sí. es así. Pero yo diría no solo prepararse individualmente, mi segunda idea sería no renunciar a la organización, participar en su junta de vecinos, en su comunidad indígena, en sus asociaciones indígenas, o cualquier organización indígena que uno se sienta cómodo. Aquí hay muchos jóvenes en Arica que abrazaron su identidad indígena a partir del baile, y a través del Mm, baile va reconectándose con sus raíces. Hay muchas formas mm. de rescatar esa identidad Cada uno indígena tiene y su no hay, camino. sí, no hay que abandonar la organización. Yo soy de la generación que tuvo la suerte de que si bien no vivimos en el territorio, nacimos en la ciudad, nuestros abuelos nos llevaban a los territorios y ahí uno conoce y eso hay que ir rescatando también, este Mm, sentido de colectividad. Y lo tercero, que yo diría que lo que aprendí también en la convención es que si bien los pueblos indígenas somos distintos, tenemos nuestras especificidades, nuestras propias demandas, al final del día, y una política indígena debiera ser reconocer esta distinción, igual somos hermanos de la lucha. mm. Y porque al final dialogamos con un solo ente único, que es un solo Estado, un solo Sí. presidente, un solo Congreso. Y debemos reforzar estas alianzas entre distintos pueblos respetando nuestras diferencias. Mm, Yo creo que uno puede aprender mucho del pueblo Rapa Nui, del pueblo mapuche, del pueblo Kawascar, Selknam, Coya, Diaquita, Chango, Quechua, Rapa Nui. Entonces, eso, establecer estos vínculos, reforzar estos vínculos nacionales y también reforzar los vínculos internacionales. Solo por poner un ejemplo, y con esto quisiera hacer esta gran reflexión, la ley indígena no fue obra y gracia del pueblo mapuche, como tampoco del pueblo aymara, ni del pueblo mm. Rapa Nui. Fue una obra colectiva en que los distintos pueblos, con esa visión que tenían del diálogo con el Estado, lo lograron. Y yo creo que eso hay que empezar también a rescatar, replicar esa gran experiencia que tuvimos, con todas nuestras diferencias, Mm, porque hay hermanos que no creen en la vía institucional y mm. otros que exigen en la vía institucional. Hay gente que reivindica la violencia en el sur, yo no la reivindico, el problema no la reivindica en general, y otros que sí, pero salvando esas diferencias, que somos un pueblo diverso, hay que rescatar ese vínculo entre pueblos en Chile e internacionalmente también. Sí. Hay un dicho que si uno quiere ir rápido, vaya solo, pero si quiere ir lejos, anda acompañado. Así Y es. justamente eso nos falta a nosotros como pueblo indígena, como incluso reconciliarnos entre nosotros mismos. Mm, Yo igual concuerdo que uno de los grandes aportes jurídicos, políticos de los pueblos indígenas fue esa ley indígena de Elwin, la última que logramos como instalar fuertemente. Y fue porque era un trabajo de varios pueblos, no era solo de un pueblo. Y eso tenemos mm, que recuperarlo. Yo he tenido la oportunidad igual de viajar a foros de Naciones Unidas, están estos que se llaman los caucus, que son donde llegan todos los pueblos indígenas y colaboran, se conocen, se enseñan. Y a mí me dio vergüenza cuando fui en España ver que hay en otros países bien como agrupaciones nacionales, como la COICA, de todos los pueblos indígenas, de todas las comunidades indígenas, con miles de diferencias, pero se ponían de acuerdo. Cualquier cosa, usted dijo algo importante, el sentido o el sentimiento colectivo. Yo siento que nos falta eso de repente. Que hay algunos pueblos indígenas, sobre todo el mapuche,
Y que hemos perdido ese sentimiento de que somos un pueblo diverso, que somos todos parte de su pueblo. Algunas personas, algunos líderes como que buscan definir que esta es la forma de ser mapuche y si tú no eres mapuche, como que te excluyen internamente. Y eso es duro. Y Mm. mientras no recuperemos como esa gobernanza interna y logremos alianza entre los pueblos indígenas, es soñar, pensar, cambiar el Estado, Peña. Es soñar, no tiene sentido. O sea, primero resolvamos nuestro problema interno y después cambiamos nuestra relación con el Estado. Y eso es una invitación importante. Cómo las nuevas generaciones de líderes indígenas, los profesionales, las autoridades, no olvidando nuestros ancestros, lo que nos enseñando, pero sí cambiando esta forma de razonarnos. O sea, volver a Mm. colaborar entre los pueblos indígenas para volver a colaborar con el Estado chileno. Eso quizás sea un buen mensaje. Bueno. Sí, sí. Y lo último, para cerrar esto, es, y no olvidarnos de algo, que yo diría la cuarta Mm, idea que se me fue, el diálogo, ¿cierto? O sea, a mí, algunos convencionales mapuches me decían, eh, mire, nosotros no tenemos problema con el diálogo con la izquierda, con la derecha, porque nuestros abuelos llegaron a acuerdos con los españoles y eso que estaban en guerra. mm, Un ejemplo de decir, nosotros somos pueblos indígenas, vamos a dialogar tenemos que dialogar con el Estado, independiente de quién gobierne. mm, Si hay que hablar con la derecha, se habla con la derecha, si hay que hablar con la izquierda, se habla con la izquierda, pero no, nuestros abuelos eran dialogantes, así mm, lograron las cosas, así algunos lograron llegar al Parlamento, así se logró la ley indígena, convenciendo a mucha mm, gente que no creía en lo nuestro, y yo creo que ese camino hay que seguir. No cerrarse al diálogo, por el mm, contrario, dialogar. Nosotros tenemos una cultura de diálogo y nosotros históricamente, a pesar de todos los atropellos, siempre, mm. siempre hemos creído en ese camino. Sí. Dicen por ahí que la paz se hace con los enemigos, no con los amigos. Mm. Y, Exactamente. eso es lo que tenemos que hacer. O sea, tenemos que dialogar con las personas que piensan distinto a nosotros. Si no, no hay acuerdo, no tiene sentido. No, Sí. quedamos ahí. Eso es, hermano. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo, por todo lo que está haciendo con el norte, por contarnos cosas de su cultura. Yo creo que va a servir bastante a las nuevas generaciones. Lo que estamos haciendo con Voces Indígenas es entrevistar a diferentes profesionales, líderes, autoridades, hombres, mujeres de los distintos pueblos indígenas de Chile, con el propósito de que las personas se den cuenta que hay muchas visiones, ¿ya? Y que a pesar, como bien dijo usted, a pesar de todos los dolores, de toda la deuda histórica, de los vejámenes, está la voluntad de encontrar Mm. un diálogo, encontrar espacios seguros de reencuentro, de negociación. No nos ponemos a las cosas, pero sí queremos que nos respeten. Y eso es lo que tenemos que construir. En conjunto con los demás actores, cómo construimos las reglas que nos permitan vivir juntos. Esa es la invitación. Muchas gracias, hermanos, y nos veremos Hiji pronto. Hasta Hiji luego. sin Chao, chao. cama. Creo que ya.